Lo primero de todo, muchas gracias a SIP España, a la SED por invitarme y permitirme hablar con vosotros de algo que me encanta, que es el dolor oncológico. Lamento deciros que lo que voy a intentar poner es cuál es nuestra situación actual fundamentalmente y dónde estamos y cuáles son nuestros problemas y algunas de las soluciones, ¿no? O cómo lo veo yo, ¿no? Y esto me parece importante porque hace un poco de hincapié en lo que han hablado tanto Alfonso como Margarita, ¿no? Lo primero que me gustaría tener en cuenta es qué significa el dolor para los pacientes. Y, por supuesto, no voy a hablar yo de pacientes cuando realmente tenemos después a Modesto y a Begoña que van a hablarnos de ello. Pero sí que es cierto que no estamos hablando solamente de sufrimiento físico, estamos hablando de mal pronóstico, estamos hablando de disminución de la autonomía, de la calidad de vida y, sobre todo, es un desafío a la dignidad de la persona, ¿no? Entonces, es algo que creo que simplemente desde el punto de vista humanista a todos los que estamos implicados en el tratamiento de los pacientes oncológicos nos importa y nos debe importar. ¿Cuál es la magnitud del problema? ¿De qué estamos hablando? Pues mirar, en el 2021 en España, porque voy a intentar dar datos sobre todo de españoles, existieron 279.239 casos nuevos de cáncer. De ellos, un 68% van a ser largos supervivientes, muchos curados. Esto es una buena noticia. Ahora, pone encima otro problema, porque el dolor en el cáncer, hasta ahora hemos hablado del dolor en el cáncer en estadios terminales fundamentalmente, pero es que el dolor en el cáncer existe en el 30% al inicio y antes del diagnóstico, en el 50% cuanto menos durante el tratamiento, en un 90% al final de la vida. Pero es que hasta un 33% de los pacientes que han sobrevivido a un cáncer van a tener dolor. Incluso veréis que son todavía más. En el 41% de la población va a tener algún cáncer a lo largo de su vida. Y esto, el dolor va a ser el síntoma en ese cáncer que más sea prevalente y que más afecta a su calidad de vida. Además, en estudios muy recientes, y bueno, hay del 2020, 2021, no os he querido aburrir con referencias, se habla de que el 30% de los pacientes con cáncer tienen un dolor difícil, es decir, complejo, que va a necesitar un abordaje multidisciplinar. El 42% de hecho de los pacientes que se ven en las consultas de oncología mantienen un dolor, y estos son datos del 2020-2021, y un 33% a pesar de ser tratados correctamente con analgésicos opioides. No os quiero contar el tiempo de evolución de media que llevan los pacientes cuando llegan a una unidad del dolor. Más de la mitad llevan más de 3 meses con un dolor refractario. Es cierto que el dolor, además, en el paciente oncológico va a tener una importancia específica porque no solamente va a ser por la propia enfermedad, sino que va a ser muchas veces producido por los propios tratamientos que curan el tumor, otras veces asociados a hechos externos a la enfermedad, pero que son favorecidos por ellos. Por ejemplo, el caso de hacer polineuropatías diabéticas después de tratar con corticoides a pacientes, se desarrolla muy frecuentemente diabetes y esto aumenta la prevalencia de una neuropatía diabética o la neuralgia posherpética después de tener el paciente un herpes, sencillamente por los tratamientos inmunoterápicos. Entre un 30 y un 40% de los pacientes van a tener un mal control del dolor, especialmente en el último año de la vida, y esto va a producir no solamente un problema social, un problema de tratamiento, de calidad de vida, sino que va a aumentar de manera muy directa los costes hospitalarios, los costes sanitarios y además va a disminuir la esperanza de vida. De hecho, estos son datos españoles. La calidad de vida es el dolor es el principal incidente en la calidad de vida en pacientes con enfermedad, independientemente con enfermedad activa, no en pacientes supervivientes, independientemente de su estado de salud, es decir, independientemente de que tengan otros síntomas o del estadio de su enfermedad, tengan metástasis o no, lo que influye más en su calidad de vida no es el hecho de una enfermedad avanzada, sino el hecho de tener dolor por encima de cualquier otro síntoma y del tipo de dolor que sea. Pero es que es más, cuando hablamos de largos supervivientes hemos dicho que un 33% lo tenían. Este es un estudio recientísimo, vamos, de hecho está todavía pendiente de publicación, que hemos realizado en España, es el primer estudio que existe en España, son 268 pacientes, un 46% de los pacientes tenían dolor después de haber sido curados de un cáncer, es decir, son pacientes que llevan más de 5 años sin ningún rastro de cáncer, es decir, están curados porque además el cáncer se ha convertido en una enfermedad crónica a día de hoy y la mayoría de los pacientes sobreviven muchos años. Estos no solamente son supervivientes con enfermedad, sino sin enfermedad. Y otra cosa importante es que hay una brecha de género importantísima en este dolor en largos supervivientes, que no está reflejada y que es importante.
Puede ser que esta brecha de género sea derivada de que la mayoría de los pacientes que son en este estudio son mamas y por lo tanto son más frecuentes en mujeres, pero es cierto que también producen muchísimo dolor los pacientes que han tenido cánceres de páncreas supervivientes o los genitourinarios, ¿no? ¿Esto qué va a producir en el paciente? Va a producir una disminución en su calidad de vida, la sensación de tener más fatiga, tener más insomnio, tener más ansiedad y depresión, más catastrofismo y una repercusión laboral que no les quiero aburrir con datos, pero que también se ve claramente influenciada. Es decir, no solamente es un problema en el inicio o durante el tratamiento o al final de la vida, es que es un problema para los pacientes que sobreviven al cáncer. Gracias a Dios, cada día más. ¿Qué soluciones hay? ¿Qué evidencia hay? Pues la evidencia está clara. El tratamiento multidisciplinar, como ha comentado Alfonso, y un abordaje holístico del paciente mejora no solamente su calidad de vida, sino su pronóstico. De hecho, el tratamiento agresivo del dolor prolonga la vida en el paciente oncológico, por lo tanto, es una prioridad sanitaria. Y de esto existen muchísimas referencias. Estos son artículos muy recientes del año pasado y de este año, en el cual pues, diferentes sitios, por ejemplo, este es un estudio tailandés en el que demuestra cómo el tratamiento o la eficacia en el abordaje del dolor oncológico mejora cuando se hace desde un punto multidisciplinar, de vista multidisciplinar, y se incluyen las unidades del dolor. Este es otro artículo en este sentido de la McGill, en el cual demuestran que no solamente mejoran el dolor, sino que mejoran otros síntomas como son las fatigas, las náuseas, la depresión, la ansiedad y que mejora la discapacidad del paciente. Esto es importante, como comento, no solamente en el inicio del tratamiento o durante el tratamiento, sino o en los cuidados paliativos, sino en los pacientes que también son largos supervivientes que muchas veces quedan con discapacidad. ¿Cuáles son los problemas reales a los que nos enfrentamos? Pues no voy a hablar desde el punto de vista del paciente, porque evidentemente van a hablar posteriormente tanto Modesta como Begoña probablemente de ellos, y además nos van a dar una versión mucho más segura y real de la que podría dar yo, pero sí que es cierto que existen una serie de predisponentes por parte de los profesionales sanitarios, como es la escasa comunicación entre los profesionales implicados, la utilización de fármacos no adecuados en el tratamiento de este tipo de dolor, el fallo en el conocimiento y en la evaluación de estos pacientes, la falta de tiempo, la sobrecarga asistencial es cierto que pasa factura en estos pacientes, los efectos secundarios que muchas veces producen nuestros propios tratamientos, la falta de multidisciplinaridad y la falta de especialistas en dolor oncológico. Y esto es un problema real en nuestro sistema sanitario, ¿no? Y de hecho hay una falta de profesionales muy importante en las unidades del dolor. Hay unidades del dolor, por desgracia, que no pueden abordar dolor oncológico, otras que desaparecen en verano, son como el Guadiana, con la sequía desaparecen y pues no sé si es que el dolor oncológico desaparece en este tiempo, yo creo que no. Y esto es un problema muy acuciante en España, pero es un problema real en otros sitios y de hecho este es un estudio en el cual pone de manifiesto que aunque un paciente mejora con un referimiento temprano a una unidad del dolor en cuanto al abordaje del dolor oncológico, sin embargo, te dicen que por favor que optimices más el tratamiento porque hay una falta de especialistas, ¿no? Otro de los problemas reales que nos encontramos, y yo creo que lo ha hablado tanto Alfonso e incluso Margarita ha hecho la importancia de incluir la formación en el dolor oncológico, es la falta de formación específica en dolor oncológico. Y es una falta de formación que existe tanto en especialidades que llevan el dolor, como pueden ser la anestesiología o incluso en parte de los cuidados paliativos y en los profesionales oncólogos, tanto médicos como radioterapeutas, ¿no? Y es una cosa que hay que poner encima. La mayoría de los residentes, ni los médicos de familia rotan en unidad del dolor, ni la mayoría de los residentes de oncología rotan en unidades del dolor, donde podrían ver cuál es el abordaje multidisciplinar y un poco más bueno, pues intervencionista. Otro de los grandes problemas que tenemos es la falta de comunicación, y ya no quiero hablar solamente de la falta de comunicación muchas veces con el paciente, que es realmente preocupante, sino la falta de comunicación entre nosotros mismos, entre los propios especialistas que tratamos el dolor oncológico, ¿no? Y, por supuesto, ni os quiero contar lo lejos que estamos de producir una formación de calidad y un empoderamiento del paciente con dolor oncológico que desconoce muchas veces cuáles estos abordajes y cuál es el tratamiento, cómo debe de ser tratado y qué opciones de tratamiento hay, porque entre otras cosas las carteras de servicio ni siquiera están disponibles, como podríamos contaros tanto César como Yolanda, como yo misma, a través de trabajos que hemos hecho conjuntamente entre SET y SEON. Bueno, esta diapositiva no es que se me haya quedado en blanco, es que hemos oído hablar mucho de la necesidad del abordaje del dolor en el paciente terminal,
pero yo me pregunto, ¿hasta cuándo políticas sanitarias en dolor en largos supervivientes, que ya hemos visto que son por encima del 40% en nuestro país? Pues también es otro problema real pendiente de solución, ¿no? Necesitamos, por otra parte, y esto es realmente lo que yo iba a hablar, pero os voy a poner realmente solo 3 diapositivas porque me parecía muy importante poner encima las necesidades. Necesitamos estándares de calidad, necesitamos hablar todos en el mismo idioma y hablar de una forma conjunta que solucione todos estos problemas. Sí que es cierto que existe ya publicada la primera norma de acreditación para el dolor oncológico de calidad, de norma de calidad en dolor oncológico, que está publicada y a la cual nos hemos ido adheriendo algunas unidades del dolor y algunos hospitales. Esta norma es para una acreditación en dolor oncológico, tiene 8 dimensiones, 39 criterios, de los cuales 10 son imprescindibles y 29 recomendables. Habla desde la evaluación, el asesoramiento, el tratamiento en fármacos, el no farmacológico, los cuidados paliativos, la coordinación interdisciplinar, la formación, la docencia y la investigación, la seguridad del paciente y la satisfacción del paciente. ¿Qué ventajas tiene o qué utilidades? Pues la primera es que está basada en evidencia y que es multiprofesional, que evidencia la falta de coordinación que existe, la gran variabilidad y la diversidad de recursos, intenta aunarlos y especificarlos y como beneficios, para mí, uno de los más importantes no es su multidisciplinariedad, sino la inclusión de pacientes y de la voz del paciente en la creación de esta norma. Desde luego no se puede hacer las cosas de espaldas a las personas implicadas en esto. La participación de diferentes niveles existenciales, la estandarización, que nos ayuda a evaluar y a registrar. Es importante tener datos para poder transmitir. No se pueden crear políticas de algo que no existen datos, eso es fundamental. Nos ayuda a coordinar a todos. Es una propuesta claramente de calidad, que no es punitiva, que es voluntaria y a la que yo animo a todos los implicados, a todos los hospitales, a todas las unidades del dolor, a todos los servicios de oncología y de cuidados paliativos a unirse a ella, ¿no? Nos permite coordinarnos y a establecer con recursos unas comparaciones y un objetivo de mejorar la calidad en nuestros pacientes. ¿Qué hacemos nosotros? Pues nosotros estamos en proceso de acreditación en este momento, sí que intentamos tener una coordinación directa y de hecho los pacientes con dolor oncológico se ven en el mismo día o en un máximo de 48 horas, donde se les ofrece un servicio interdisciplinar. De hecho, nosotros estamos ya integrados en el propio servicio de oncología. Creo que esto ocurre en algunos otros sitios. Por ejemplo, he visto entre los asistentes a Víctor Mayoral, que ellos en el ICO también lo tienen, y que permite un seguimiento coordinado con todos los servicios de oncología. Pasamos consulta muchas veces en pacientes muy refractarios, conjuntamente oncólogos, cuidados paliativos y la unidad del dolor, y visitamos conjuntamente al paciente, porque creo que tener una voz unánime con un paciente y con una familia conforta, alivia y ayuda en el tratamiento. Nos falta incorporar al paciente y creo que este es el siguiente paso que tenemos que hacer, todavía no lo tenemos hecho y es muy importante incorporarle en todas nuestras decisiones, en todos nuestros comités. Y bueno, ya como conclusiones, ¿no? Yo creo que hay que perseverar en la búsqueda de soluciones que tienen que pasar porque hay que reconocer que el dolor es el mayor indicador de supervivencia en el cáncer, que el tratamiento agresivo del dolor está claro y está demostrado que incrementa la supervivencia, que el paciente con cáncer y dolor es un paciente que va a aparecer desde el principio hasta el final y que va a ir cambiando y que nos tenemos que adaptar a él, que evidentemente esto necesita una coordinación, no podemos ir cada uno por nuestro lado, no solamente aquí ya hablo de pacientes, sino que hablo de profesionales sanitarios, que no estamos solos, que es imprescindible unir la voz del paciente. Yo creo que el paciente es el que más tiene que decir y el que más fuerza tiene y que esto es capaz de cambiar las políticas sanitarias tan necesarias como nos decía Margarita en este sentido y que bueno, que el dolor es un síntoma tan prevalente en el cáncer que su tratamiento es o debería de ser un problema en los sistemas de salud y que necesitamos buscar soluciones en este sentido. Muchísimas gracias por vuestra atención y quedo esperando el debate para todo lo que queréis comentar. Gracias.